Bueno, pues les presento a Vanessa Mendoza. Ella nos va a hablar del síntoma al cambio, conversaciones terapéuticas en el abordaje en casos de ansiedad. Y bueno, pues yo creo que todos sabemos que la ansiedad es uno de los motivos de consulta más frecuentes en nuestra práctica, es una de las cosas que más solicitan las personas en terapia, pero también es uno de los temas que más preguntas despierta en sesión. Porque, ¿qué hacemos cuando el síntoma pareciera ocupar todo el espacio? ¿Y cómo es que movemos el proceso terapéutico sin quedarnos atrapados en este malestar, en la sintomatología? Entonces, Vanessa Mendoza nos va a ayudar a explorar una propuesta terapéutica centrada en mover la conversación de ese síntoma hacia un cambio real. Es una conversación especialmente útil para todos los que trabajamos con la ansiedad en la práctica cotidiana. Así que pues recibamos a Vanessa Mendoza. Gracias, maestra, doctora. Voy a compartir, no sé si puedo o tiene que quitar usted su pantalla. Ay, perdóname. Compartir. Sí. Gracias. Denme un minutito. Ay, ya, ¿verdad, Vané? Mi presentación, yo la veo, pero no sé si Sí, ya los se demás. ve. Sí. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Primero, antes que nada, pues quiero agradecer al Centro de Terapia Breve Aplicada justo por este espacio que nos dio la oportunidad de estar aquí y también a todos ustedes que nos están escuchando. Y quisiera hacer algo antes de entrar de lleno a la ponencia. Quiero compartir algo breve que conecta justo con la idea de este congreso. La idea de que otras conversaciones son posibles, porque justo algo que ha cambiado mucho en mí es la forma en que entiendo los procesos terapéuticos, o como algunos diríamos, cómo hacer la clínica, ¿no? Ya que durante mi formación muchas veces sentí una mirada más rígida, como mencionó la doctora al principio, como si lo clínicamente validado tuviera que pasar casi siempre por diagnosticar correctamente, aplicar pruebas, seguir protocolos o sostener desde una estructura demasiado rígida. Y claro que no lo estoy diciendo para desvalorizar esto, porque claro que tiene un lugar y una importancia. Pero sí creo que este proceso me ayudó mucho a justo ampliar esa mirada. Hoy entiendo que los procesos no empiezan y terminan solo en nombrar un diagnóstico, aplicar una técnica. También ocurre en cómo escuchamos, en cómo formulamos lo que está pasando y en cómo decidimos justo por dónde intervenir. Y desde ahí quiero compartirles esta ponencia. La verdad que para mí es muy especial poderles hablar de este tema porque más allá de hablar de ansiedad como un diagnóstico o como un simple concepto, quiero hablar de lo que pasa en sesión cuando alguien llega con ansiedad y de cómo cambia el proceso según la forma en que nosotros vamos escuchando eso y desde dónde nosotros decidimos intervenir. Y me gustaría empezar con algo que con el tiempo se me ha vuelto cada vez más claro cuando estoy en consulta. No es que no sepamos trabajar la ansiedad. Yo creo que, si no es que la mayoría, podemos saber incluso mucho sobre ansiedad. El problema muchas veces identifico que es otro, es justo la rapidez con la que nosotros creemos haber entendido lo que tenemos enfrente. Es ese momento que escuchamos ciertos síntomas, entonces los acomodamos dentro de una explicación ya conocida y entonces desde ahí empezamos a intervenir. Y claro que ese movimiento suena correcto e incluso coherente, pero a veces perdemos algo mucho más importante, que es la posibilidad de leer con precisión la experiencia real de la persona. Por eso, hoy no me voy a centrar, como les dije, en explicar la ansiedad solamente como concepto, sino que me voy a centrar en cómo la leo cuando entra a consulta y qué decisiones empiezo a tomar desde la primera conversación. Y justo para eso me gustaría aterrizarlo con un caso. ¿Cuál es este caso? Bueno, este caso
con datos modificados, justo para proteger la confidencialidad, la llamaré María. María llega a consulta después de varios episodios de pánico que empezaron a aparecer en la madrugada. Pero noto que no llega con una explicación clara de lo que le pasa. Llega más bien como con esa sensación confusa de que algo dejó de estar bien. Ella empezó a contar que despierta con taquicardia, le falta el aire, una sensación de descontrol, incluso un miedo intenso y una idea muy fuerte de que algo malo puede pasarle. Ella al principio no lo lee como ansiedad, sino que más bien lo lee como peligro, como una señal de que algo en su cuerpo no está bien. Entonces, ella empieza a temer cualquier sensación física desconocida. Se vuelve hipervigilante a su cuerpo. Empieza a observarse, a tomarse signos vitales, incluso empieza a necesitar compañía cuando esta activación sube mucho. Busca hablar con alguien para poderse sentir segura. Empieza a evitar salir, incluso deja de manejar. Menciona que hasta cuando va a comer le cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque las sensaciones que siente en el cuerpo al comer, pues empiezan a asustarla. Y entonces ahí vemos cómo poco a poco, sin darse cuenta, su vida empieza a organizarse alrededor de una pregunta. ¿Y qué pasa si algo me sucede? Y algo importante es que todo esto no aparece como una lista ordenada, no lo vemos así de claro. No es que la persona va a llegar a nuestra consulta y nos va a decir, ¿sabes qué? Es que tengo una secuencia de activación, tengo una interpretación catastrófica, conductas de seguridad y evitación progresiva. No, no llega así, sino que llega toda confundida, llega cansada, llega con mucho miedo, llega sintiendo que algo en ella cambió y que ya no puede confiar ni siquiera en su cuerpo. Y cuando una persona llega así, es muy fácil que nosotros como terapeutas queramos organizar esa historia rápido. Queremos darle un nombre, una explicación, incluso queremos tranquilizar. Y claro que eso puede aliviar, pero clínicamente, antes de tranquilizar, necesito entender qué empezó a significar para ella el sentirse de esa manera. Justo porque el síntoma no vive solamente en el cuerpo, en las sensaciones, sino que también en la interpretación que la persona hace de su cuerpo. Y ahí es justo donde aparece una primera decisión clínica importante. Porque si yo me apresuro a escuchar esto que llega ya diciendo demasiado rápido, pues puedo hacer algo que suena perfectamente razonable, ¿no? Lo voy a nombrar como, oh, tienes ansiedad. Y voy a empezar a psicoeducar. A mí me encanta eso, ¿verdad? A incluso normalizar, a explicarle los síntomas, a trabajar técnicas de respiración o incluso técnicas para bajar activación. Y no quiere decir que esto esté mal. El problema es que cuando entro por ahí, el efecto que puede tener si entro demasiado pronto. Porque si entro demasiado pronto a regular sin haber leído todavía cómo se está armando esta experiencia, entonces voy a correr el riesgo de reforzar una idea que en ansiedad pesa muchísimo. ¿Y cuál es esta? Que el centro del problema es lo que la persona siente y que el centro del tratamiento pues tiene que ser apagarlo. Y aquí quiero detenerme un momento porque esto pasa mucho en ansiedad. En ansiedad, la persona llega pensando, si logro ya no sentir todo esto o pensar todo eso, entonces voy a estar bien. Y muchas veces sin querer, el proceso terapéutico se puede quedar atrapado en la misma lógica de nuestro paciente. La persona intenta apagar, la familia intenta tranquilizar cuando los ven así. Y el terapeuta intenta regular.
Entonces, si se fijan, todo empieza a girar alrededor de que la sensación baje. Y cuando todo gira alrededor de que solamente la sensación baje, pues nos vamos a quedar en que la sensación sigue siendo el centro. Entonces ahí la pregunta clínica cambia, porque no se trata de negar la importancia del alivio. Claro, el alivio importa, pero si lo trabajamos para que solamente sea la sensación la que desaparezca, pues podemos dejar intacta la relación de miedo, la relación de vigilancia, la obediencia que tiene la persona con cada sensación. Y justo para mí no siempre es ahí donde empieza el trabajo. Entonces, si el trabajo no empieza solamente en ayudarle a nuestro paciente a bajar la sensación, pues la pregunta cambia. ¿Dónde empieza realmente? Bueno, para mí empieza aquí, en cómo la persona comenzó a organizarse alrededor de lo que siente. Porque muchas veces la persona no llega solamente asustada por una sensación, sino que si observamos, ya llega organizada alrededor de todo lo que esa sensación significa. Incluso llega con conclusiones sobre su cuerpo, sobre su estabilidad, sobre la capacidad que tiene de sostenerse. Ya llega habiendo aprendido a vigilarse, anticipar, comprobar, evitar, necesitar una certeza de las cosas. Entonces, en lugar de quedarme solo en ¿qué síntomas tienes? Empiezo a escuchar otra cosa, justo cómo está construida esta experiencia. ¿Qué asustó de verdad? ¿Qué lectura se activó? ¿Qué empezó a hacer para tratar de corregir lo que estaba sintiendo? ¿Qué dejó de hacer desde entonces? Y si lo vemos desde ahí, eso va cambiando la conversación, porque en ese momento la ansiedad deja de verse solamente como algo que aparece. Más bien la podemos ver como algo alrededor de lo cual la persona ya empezó a reorganizar su vida. Porque entonces ya no van a bastar las preguntas o preguntar solamente, oye, ¿y qué sientes cuando te pasa? Platícame. Más bien me gusta preguntar, ¿qué fue lo primero que pensaste la primera vez que te ocurrió? ¿Qué te asustó más? ¿La sensación del cuerpo o lo que creíste que esa sensación quería decir? Oye, ¿y desde cuándo empezaste a mirar tu cuerpo de otra manera? ¿Qué dejaste de hacer desde que esto empezó? Y cuando como terapeutas empezamos a preguntar así, el caso empieza a abrirse, no a cerrarse en una sola dirección. Porque estas preguntas no están buscando solamente obtener información de lo que ella nos diga, sino que más bien buscan cambiar el foco de la observación. ¿Por qué? La persona viene mirando el síntoma como si fuera un enemigo que aparece de la nada. Y justo cuando empezamos a preguntar por el primer pensamiento, por lo que más le asustó, por lo que empezó a evitar, por lo que cambió en su forma de mirarse, ahí empezamos a ayudar a nuestro paciente a ver que no solamente hay síntomas, sino que también hay una historia que se organizó alrededor de esos síntomas. Hay una forma de interpretar, hay una forma de protegerse, hay una forma de intentar no sentir eso que está sintiendo. Y muchas veces esa forma de protegerse es comprensible, claro, pero también empieza a estrechar la vida de nuestro paciente. Entonces ya como terapeutas, perdón, no vamos a ver o vamos a dejar de ver la ansiedad en general, sino que vamos a empezar a ver de forma particular cómo esa persona a sobrevivir a lo que estaba sintiendo. Porque si se fijan, la ansiedad rara vez llega a la consulta diciendo, aquí estoy. Entra
como miedo a perder el control, o la observamos como esa hipervigilancia corporal, esa desconfianza hacia el propio cuerpo. Y justo si eso es lo que tenemos enfrente, nuestra tarea no puede quedarse solo en bajar la activación. Necesitamos empezar a ver cómo esa persona está leyendo lo que siente y cómo esa lectura va empezando a dirigir su vida día a día. Ahí justo es donde podemos encontrar un punto de entrada, no en el síntoma aislado que nos trae, sino en la secuencia que se está formando alrededor de él. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, podemos observar que una sensación aparece y luego viene la interpretación. Luego aparece justo la respuesta para corregir, para escapar o para asegurarse o para controlar. Y poco a poco la persona empieza a vivir menos alrededor de lo importante de su vida y empieza a vivir más alrededor de evitar lo que teme sin sentir o lo que teme sentir más bien. Y esto para mí es central. ¿Por qué? Porque si solo miro la sensación, pues trabajo con el síntoma. Si miro la interpretación, empiezo a entender la amenaza que significa para la persona, en este caso para María. Si miro la respuesta, empiezo a entender cómo se mantiene el problema. Por ejemplo, no es lo mismo que una persona llegue diciendo, me dio taquicardia, a que nos diga, me dio taquicardia y pensé que algo grave iba a pasar. Y tampoco es lo mismo si después de esto respiró, se sentó, llamó a alguien, dejó de salir, revisó su presión, evitó quedarse sola o empezó a monitorear cada cambio corporal. Estamos viendo cómo se está organizando un circuito y cuando el circuito se hace visible ante nosotros, la intervención se puede hacer mucho más precisa. Entonces, lo primero que necesito no es intervenir en todo esto o sobre todo eso, sino necesitamos leer con precisión cómo se está construyendo el problema en cada caso en particular. Una vez que tengamos, por decir así, ese mapa, ese primer mapa, entonces sí vamos a decidir por dónde vamos a entrar. Porque, ¿qué pasó aquí? Yo no solo estaba escuchando a María como una mujer con síntomas de ansiedad o ataques de pánico. Estaba escuchando una mujer cuya relación con su cuerpo ya venía marcada por una historia de miedo a las sensaciones físicas. Por ejemplo, ella me menciona que recordaba que desde niña, desde que era muy pequeña, algunas sensaciones corporales le generaban mucho temor. Incluso ella me dijo que se acordó de una ocasión que ella tomó un jarabe para la tos y sintió algo extraño en su cuerpo y eso le produjo mucho miedo. Y no porque necesariamente hubiera un peligro real, sino porque desde muy temprano su cuerpo empezó a sentirse como algo que podría sorprenderla, descontrolarla o incluso asustarla. Y años después, justo ella toca el contexto de la pandemia. Justo ahí esa relación que tenía ella con su cuerpo se intensificó. El ambiente de amenaza, las noticias, la sensación colectiva de peligro que se generó, la incertidumbre constante y la idea de que algo podía pasar en cualquier momento, pues empezaron a amplificar esa lectura que ella ya traía. Entonces, cuando aparecen los ataques de pánico en la madrugada, ya no estamos mirando solamente el episodio actual. Estamos mirando una historia más amplia. Estamos viendo a una persona que ya había aprendido a asustarse de ciertas sensaciones físicas. Un contexto que volvió más fuerte la percepción de amenaza, que fue justo la época de la pandemia. Y justo empezamos a ver una respuesta que empezó a organizarse alrededor de la vigilancia, de la evitación y justo esa necesidad de ella sentirse segura. Por eso, pues no nos quedamos solo en ¿y qué sientes cuando te da ansiedad?
sino que también andamos más. ¿Desde cuándo empezaste a sentir que tu cuerpo podía asustarte? ¿Recuerdas alguna de las primeras veces que una sensación física te dio miedo? ¿Qué empezó a significar para ti sentir algo raro en el cuerpo? ¿Qué cambió durante la pandemia en tu forma de mirar tu salud, tu cuerpo y tu seguridad? ¿Qué partes de tu vida empezaron a quedarse detenidas cuando el miedo a sentir algo se volvió muy fuerte? Con este tipo de preguntas podemos empezar a escuchar desde ahí. Entonces la ansiedad deja de ser un conjunto de solo síntomas y empieza a mostrar una forma. Empieza a aparecer una secuencia. Y cuando nosotros podemos ver esa secuencia, pues entonces ya podemos hacer otro paso clínicamente muy importante con ella. ¿Qué es? Bueno, mientras nosotros vamos leyendo todo esto, me gusta hacer algo que a mí en especial me sirve muchísimo. Y es, empiezo a devolverle a la persona su propia secuencia. No como una intervención confrontativa, sino como una forma de que empiece a verse. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, eso, por ejemplo, en sesión yo le dije algo así: déjame ver si te estoy siguiendo bien. Me cuentas que desde niña algunas sensaciones de tu cuerpo empezaron a sentirse amenazantes para ti, ¿cierto? Y no necesariamente porque hubiera un peligro real, porque mencionó que después del jarabe no le pasó en realidad nada, sino porque tu cuerpo empezó a vivir como algo que podía sorprenderte, descontrolarte o asustarte, ¿cierto? Y después en pandemia, con tanta información, tanta incertidumbre y tanta sensación de amenaza, entonces esa lectura se hizo más fuerte. Y entonces ahora aparece una sensación en la madrugada. Mencionas taquicardia, falta de aire, presión, mareo o cualquier cambio corporal, y entonces tu mente la lee muy rápido como señal de peligro. Y cuando aparece esa lectura, viene la urgencia de hacer algo para sentirte segura. Empiezas a buscar compañía, le hablas a alguien, haces respiraciones, intentas relajarte rápido, evitas quedarte sola, incluso evitas manejar o salir, que todo compruebe que no va a pasar nada. Y muchas veces eso que pones en práctica te calma por un momento, pero después te deja más pendiente de tu cuerpo, más alerta a cualquier sensación, ¿verdad? Y con menos confianza para la próxima vez. Justo a esto yo le llamo devolución organizadora. No es solamente un resumen, que voy a traer lo que ella me ha contado, no. Se llama devolución organizadora. ¿Por qué? Porque es una reorganización de la experiencia. La devuelvo o le devuelvo estructura a ella, a algo que ella vive como caos total. Entonces, cuando la persona empieza a escuchar su experiencia dicha así, empieza a verse, empieza a notar que lo que le pasa no solamente es un caos incomprensible, empieza a detectar que hay una lógica. Y para mí eso ya estamos interviniendo, porque en cuanto la experiencia se vuelve observable, es donde también se puede volver trabajable. Entonces, podemos hacer esta devolución, pero con mucho cuidado. No vamos a tratar de, no se trata de decirle a la persona, es que mira, tú estás manteniendo tu ansiedad, porque eso va a sonar muy duro, injusto, hasta culpabilizante. Probablemente no regrese a terapia. Y es que la persona no está eligiendo sufrir, eso lo tenemos muy, muy claro, está intentando protegerse. Entonces, esta devolución organizadora tiene que tener una función y es ayudarla a verse, pero sin sentirse afectada. Por eso el tono va a importar. No buscamos que se sienta mal, buscamos que la persona pueda decir, oye, esto tiene lógica. Y claro que si tiene una lógica, pues podemos empezar a intervenir distinto.
Entonces, esto es muy valioso, ¿por qué? Porque el caos empieza a convertirse en un mapa. Cuando hay mapa, ya no hay solo miedo, pues empieza a haber dirección. Y aquí también algo que siento que pesa mucho es saber qué no hacer demasiado pronto. Porque como mencionábamos al principio, a veces por querer ayudar a nuestro paciente, a nuestro consultante, uno se puede cometer el error de apresurarse. De cuando llega con tantos activación, tantos síntomas, tanto dolor, entonces nosotros vamos a querer explicarle muy rápido para que ya entienda, tranquilizarla incluso muy rápido. Pero como dijimos, esto puede dar alivio, pero también puede tapar algo que todavía no hemos leído como terapeutas. Porque no es lo mismo decir, eso que haces mantiene el problema, que decir, entiendo perfecto por qué haces eso. Lo que quiero revisar contigo es si eso que hoy estás haciendo te ayuda a bajar rápido, probablemente, pero también si hay algo que te está dejando un costo para después. Entonces, este pequeño cambio empieza a modificar, porque la persona no solamente no va a sentirse corregida, sino que va a empezar a sentirse capaz de observar. Y cuando esa mirada en nuestro paciente aparece, se abre algo muy importante. Ya no solo tengo una descripción del problema, tenemos una puerta de entrada. Entonces, sí puedo pasar a la siguiente parte del trabajo, que es llevar a la persona al momento exacto donde todo empieza. No a un episodio completo, no a un resumen. Voy al inicio. ¿Qué hacemos en sesión? Bueno, le digo, por ejemplo, a ver, María, vamos a regresar a uno de esos momentos, pero lo vamos a hacer muy despacio. Imagínate como si estuviéramos viendo una escena en cámara lenta. Entonces ahí empiezo a preguntar, ¿dónde estabas? ¿Recuerdas qué hora era? ¿Qué fue lo primero que notaste? ¿Qué pasó en tu cuerpo? ¿Qué sensación llegó? ¿Dónde la sentías? ¿Qué pensamiento apareció inmediatamente? ¿Qué hiciste cuando eso apareció? En este caso, al ir despacio, la escena empezaba así. María despierta en la madrugada, nota taquicardia, empieza a sentir presión en el pecho, le falta el aire, su cuerpo se siente súper extraño y casi de inmediato aparece una lectura. Algo malo me está pasando. ¿Y si me desmayo? ¿Y si me muero? ¿Y si me da un infarto? ¿Y si estoy sola y nadie me puede ayudar? Entonces, no aparece solo una sensación, aparece una amenaza. Y cuando aparece esa amenaza, pues puede venir la urgencia de hacer algo, ¿no? Justo lo que hablábamos de buscar compañía, llamarle a alguien, de asegurarse. Empezamos a ver este circuito. Y aunque le puede ayudar a bajar la ansiedad por un momento, después va a quedar más vigilante, más desconfiada y la próxima noche o la próxima vez, cuando aparece una sensación parecida, la detecta mucho antes. Entonces, ahí la conversación cambia. Ya no es la ansiedad en abstracto, es el circuito muy visible. Entonces, le digo, no parece que el problema empiece solo en la taquicardia. Parece que hay un momento en que esa sensación se convierte muy rápido en señal de peligro. Y justo ahí es donde todo se intensifica. Ese es uno de los puntos donde más se nota lo que hacemos en la sesión entre explicar un problema y trabajarlo clínicamente. Porque mientras hablamos de la secuencia, todo puede sonar muy claro, ¿no? Hasta la paciente puede
que nos transporta. Es cuando algo de esa secuencia se activa en sesión, cuando ya no es el relato y se convierte en experiencia. Ahí es donde, como terapeutas, nos vamos a enfrentar a una decisión. ¿Qué vamos a hacer? Voy a intentar que cuando la paciente se empiece a sentir así, ayudarle a que baje rápido eso. Voy a tranquilizarla para que la sesión vuelva a sentirse cómoda. Voy a cambiar de tema o voy a sostener ese momento lo suficiente para que podamos observarla juntas. Y ese es el instante que va a empezar a definir. Porque si yo me asusto de la activación del paciente, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad que vamos a reforzar la idea de que esa activación es peligrosa? Pero si logro sostenerla con calma, con dirección y con presencia, entonces la sesión empieza a ofrecer una experiencia distinta. Y justamente ahí entramos en una de las partes más decisivas del proceso. ¿Qué hago cuando esta ansiedad empieza a subir justo en sesión? Y ya no como una idea, una charla, sino qué pasa cuando empieza a ocurrir enfrente de nosotros. ¿Y qué creen? Justo eso fue lo que ocurrió en este caso. Mientras reconstruíamos uno de los episodios con las preguntas que dije anteriormente, especialmente con uno de los episodios de la madrugada, ella empezó a sentir en sesión. María empezó a activarse. Entonces ella se nota su cambio corporal y me dice, Vane, ya me estoy sintiendo mal, ya esto me está subiendo. Y eso puede aterrarnos, pero si lo vemos, ahí abre una posibilidad clínica muy importante. Está ocurriendo el proceso que podemos trabajar justo enfrente de nosotros. Entonces, las primeras veces para mí aparecía una fuerte tentación de regular, de decirle algunas palabras que la tranquilizaran, ¿no? Demasiado pronto. Pero entonces queremos hacer algo diferente. Si rescatamos demasiado rápido, vamos a hacer que la ascensión empiece a organizarse justo de la misma manera que ya organiza la vida de la persona, en este caso de María. Si yo hago que la sensación baje lo antes posible, pues es lo que la persona ha hecho desde que empezó, ¿no? Entonces, cuando la ansiedad sube en sesión, no corro o no corremos a bajarla. Hago algo que se llama sostener sin rescatar. Sostener no es abandonar, no es quedarme, no sé, con los brazos cruzados mientras ella está sintiendo eso, al cabo no le va a pasar nada, no, no es quedarme callada sin dirección. Es acompañarla lo suficiente para que pueda atravesar ese momento sin repetir automáticamente la misma secuencia de siempre. ¿Qué es lo que hago? Bueno, le digo, a ver, quédate aquí conmigo un momento, allí. No te estoy pidiendo que esto te guste. Sé que puede ser incómodo. Solo quiero que mires qué está haciendo tu mente en este instante. ¿Qué impulso apareció? ¿Qué querría hacer tu cuerpo ahorita? Y tan solo con esto ya estamos interviniendo, porque ¿qué estamos haciendo? Ayudando a que la paciente lea en vivo el circuito que normalmente se le está activando en automático. Justo eso. Y entonces aquí aparece una distinción que para mí en el trabajo con ansiedad es central. Para muchas personas con ansiedad no existe la diferencia entre sentir y responder. Viven como si sentir ya implicara obedecer. Entonces yo le digo, sí, la activación está subiendo, pero fíjate bien en esto. Una cosa es que la ansiedad esté presente y otra es que tú tengas que hacer exactamente lo de siempre frente a ella. Y esa frase, aunque es muy sencilla, para nosotros puede ser, para una persona con ansiedad puede ser profundamente nueva, en serio. ¿Por qué? Porque muchas veces la ansiedad
no la viven solo como una emoción, sino como una orden, como si la mente y el cuerpo les ordenara, hazlo ya, sal, llama, evita, controla. Entonces, justo poder abrir un espacio entre sentir y responder es empezar a recuperar libertad. Y no va a ser una libertad enorme al principio. A veces es apenas un segundo, pero justo a nosotros ese segundo nos importa, porque en ese segundo la persona descubre que puede observar antes de empezar a obedecer. Y justo ese pequeño margen es muchas veces el inicio del cambio. Cuando generamos este margen y empieza a aparecer, aunque sea pequeñito, aunque sea mínimo, la experiencia ya no se vive igual. Y no porque la ansiedad haya desaparecido y diga, ay, ¿sabes qué? Gracias, ya no tengo ansiedad. No, sino porque la persona empieza a descubrir que puede haber activación sin obediencia automática. Y cuando esto ocurre, aunque sea así de pequeños, la sesión va a cambiar. La persona se da cuenta, no por explicación, no por psicoeducación, sino por experiencia directa. Descubre en sesión que sí, la ansiedad puede subir y aún así no va a colapsar. Se da cuenta que puede observar un poco más y responder distinto. Aquí no solo estamos modulando una activación ya, estamos modificando una relación. Es muy diferente a decirle, aguántate, aguántate. No, porque no se trata de aguantar. Tampoco se trata de que se exponga por exponerse. Tampoco de que la empujemos a la persona a vivir algo para lo cual todavía no tiene recursos. Se trata de que como terapeutas acompañemos a descubrir que la presencia de la ansiedad no tiene por qué cancelar automáticamente su capacidad de elegir. Este es un giro tremendo. No, porque si nosotros esperamos que para nuestro paciente desaparezca la ansiedad para empezar a vivir, pues la vida se va a quedar condicionada a un estado interno que no se va a poder a controlar. En cambio, si abrimos dirección aún con la ansiedad presente, el mensaje terapéutico cambia. Ya no es, mira, cuando estés tranquila, vas a poder, no, es, vamos a ver qué parte de ti puede empezar a moverse, incluso con esto presente. Y desde ahí el trabajo se desplaza a otra capa que es igual de importante. Algo que es bueno que hagamos en sesión es empezar a hacer visibles las evitaciones, el costo que tienen en las personas. No nos vamos a quedar en qué hacer o que la persona trabaje solamente en terapia. ¿Qué hago para sentir menos? Para sentir menos mal. Porque la vida va a seguir igual de estrecha. Más bien, podemos empezar a preguntar por el territorio que el miedo fue ocupando. ¿Qué dejó de hacer? ¿Qué lugares empezó a habitar? Oye, María, ¿y qué pasó con manejar? Cuéntame. ¿Qué pasó con salir sola? ¿Qué pasó con quedarte en casa sin buscar compañía inmediata? ¿Qué pasó con comer incluso cuando las sensaciones del cuerpo empezaron a asustarte? ¿Qué tanto de tu rutina empezó a organizarse alrededor de prevenir algo que se dispara? A esto le llamamos recuperación de territorio. Esto no es bajar síntomas, sino se trata de devolverle espacio a una vida que el miedo fue tomando cada vez. Entonces, ahí la intervención empieza a cobrar otro sentido. Porque el problema ya no lo vemos como terapeutas en que la persona sienta ansiedad. Es todo lo que empezó a dejar de hacer para no sentirla. Y cuando uno mira eso, pues entiende que la ansiedad no solamente produjo malestar, sino todo este territorio que fue tomando. Y recuperar ese territorio no significa hacer cosas de golpe grandes. Significa ir identificando qué partes de la vida quedaron bajo control del miedo y empezar a devolverlas a la persona poco a poco. Entonces, el tener este tipo de conversación en la sesión va a cambiar algo importante.
el esfuerzo de la persona o el enfoque poco a poco va a dejar de ser en quiero sufrir menos. Va a empezar a notar lo que claramente dejó de vivir. Entonces la motivación de nuestro consultante va a cambiar. Por ejemplo, en este caso, el problema no era que María tuviera estos ataques de pánico solamente, sino analizando todo lo que su vida empezó a organizar alrededor de esa posibilidad de que el pánico apareciera. Ejemplo, la madrugada dejó de ser solamente un momento para dormir, empezó a ser un momento de alerta. El cuerpo de María dejó de sentirse como un lugar habitable, empezó a sentirse como algo que tenía que vigilar. La soledad dejó de ser solamente estar sola y empezó a sentirse como riesgo. Salir dejó de ser una actividad cotidiana y empezó a sentir que esta exposición a algo podría salirle mal, incluso lo de la comida. Entonces, cuando la conversación se mueve hacia ese tipo de preguntas sobre qué parte de tu vida quedó pausada, qué cosas dejaste de hacer, no realmente porque deseas vivirlas, sino porque necesitabas sentirte primero, qué tanto de tu energía está puesta en prevenir que algo pase. Estas preguntas van cambiando la profundidad del caso. Estamos mirando cómo una persona puede seguir siendo funcional por fuera, pero por dentro cada vez más limitada por todo esto. Entonces, también empieza a leerse también como parte de una reorganización más amplia de la vida. Y cuando empezamos a mirar esto, como en el caso de María, no solo es que haga cosas que evita. No se trata de simplemente en una sesión decirle, bueno, María, ahora vas a empezar a salir, a manejar, a comer, a quedarte sola y a hacer todo lo que tiene miedo. Porque si lo hacemos desde ahí, se va a convertir justo en otra exigencia, tantas que ya trae, ¿no? Va a ser una exigencia más para ella. No se trata de empujarla a que demuestre algo, sino más bien se trata de ayudarle a reencontrarse, que ella misma sea consciente con esa vida que se fue cerrando alrededor del miedo. Por eso, más que imponer tareas, intento construir elección. ¿Qué le pregunto? Oye, María, ¿cuál sería una acción pequeña, concreta y posible que hoy represente un poco más de vida y un poco menos de obediencia al síntoma? Y entonces eso empieza a cambiar el sentido de lo que estamos trabajando. Ya no reducir síntomas, sino recuperar la vida. Y aquí las acciones pueden ser pequeñas, no tienen que ser grandes, pero que sean concretas y posibles. Y no porque la persona no pueda con más, sí puede con más. ¿Por qué? Porque justo nosotros en terapia breve creemos que muchas veces una acción bien elegida vale más que una tarea enorme. Una elección pequeñita puede mostrarle a la persona que todavía tiene agencia, que no está todo detenido, que puede volver a confiar en, en su cuerpo, en lo que es capaz. Porque al final, en el abordaje de la ansiedad, muchas veces el cambio no empieza cuando la persona logra sentir menos o cuando nosotros como terapeutas queremos que ya llegue y nos diga, me siento súper bien, ya no tengo ansiedad, ya no es tan difícil. Empieza cuando cambia la relación que tiene con lo que siente. Porque entonces cuando cambia esta relación, cambia la lectura, cambia la respuesta y también pues la vida se vuelve más posible. Si tuviera que resumir la ruta que seguí en este caso de María, diría que fue una ruta breve, pero muy concisa. Primero, comprender cómo se está organizando el problema, qué sentía, qué interpretaba, cómo respondía y qué costo estaba teniendo en su vida. Después, intervenir. Intervenir sobre el circuito que lo mantenía, hacerlo visible, devolverle estructura, reconstruir la secuencia y sostener el momento en vivo sin rescatar demasiado rápido. Y finalmente, transformar la relación de la persona con su experiencia para que la ansiedad dejara de ser algo que tenía que obedecer casi automáticamente y pudiera convertirse en algo que podía mirar, sostener y responder de otra manera.
Y justo tal vez eso es lo que más me interesa dejar hoy a todos ustedes, que trabajar ansiedad no es solamente ayudar a sentir menos, es ayudarle a una posición distinta con lo que siente, margen, con más elección, con más dirección. Porque si nuestro objetivo terapéutico se centra en una cosa, se puede reducir. Entonces el cambio no se mide en ver cuánta ansiedad desapareció. Se mide también por cuánto territorio vuelve a estar disponible, por cuánta elección recupera, por cuánta vida deja de dejar de estar en pausa. Y quizás esa es la idea que más quiero que se quede hoy. Cuando el síntoma deja de ser el centro, la persona vuelve a serlo. Bueno, pues muchas gracias. Hasta aquí mi presentación. Espero que les haya ayudado. Déjenme dejar de compartir. Muchísimas gracias, Vane. Fíjate que acá había muchas preguntas en lo que estabas en tu ponencia. Pues siempre aquí muchos corazoncitos, aquí en la pantalla. Em, y bueno, una cosa que te preguntan, te leo varias y tú al final decides cómo las quieres estructurar. Te pregunta Vanessa Montes que cómo es que puedes guiar o contener un ataque de ansiedad o qué es lo que sería pertinente para esos casos. Te preguntan también cuál es el... ¿Quieres que te vaya leyendo varias o tú me vas diciendo, eh? Ajá, déjeme, yo también puedo verlos porque soy bien olvidadiza y cuando me lea ya no me voy a acordar cuál fue la primera. A ver, Me voy si quieres en orden. a ver, creo que Bueno, ya te me... decían al inicio que te han escuchado en los talleres y que la psicoeducación te queda espectacular. Eh, Que sí, que tienes razón, que el paciente a veces ya llega descalificándose por sí mismo a la consulta. Em, Eso, te preguntan también, ¿cómo puedo hacer una diferenciación del síntoma y la causa en un caso diagnosticado de trastorno obsesivo compulsivo, tratando de conocer cuál es el origen de dicho trastorno? Ujú. Bueno, pues yo creo que esa es una pregunta como que bastante amplia e interesante, ¿no? Pienso que cuando llega por ejemplo, yo he tenido pacientes con trastorno obsesivo compulsivo que justo la causa, pues es, no sé, les voy a poner un ejemplo. A una chica le dio un hipoglucemia. Entonces ella pierde la conciencia, la llevan al hospital y la atienden, creo que estuvo un par de días ahí, cuando regresa, pues ella empieza con un miedo extremo a que le suceda lo mismo. Ella, aunque ya había ciertos puntos donde se veía como esta activación o esta forma de su pensamiento catastrófico, pues era como que no le prestaba mucha atención hasta ese evento. Justo revisando, preguntando, ahí justo es cuando las preguntas, lo que les mencioné, ¿no? El ver la secuencia, las preguntas, no es para adquirir solamente información, sino para ver cómo se está organizando. En el caso peculiar de ella, cuando los pensamientos negativos de que le volvió a pasar eran demasiado, ella empezaba con estas conductas de trastorno obsesivo compulsivo. Y ella, lo que identificamos que era al principio como una forma de, por decir así, evadir lo que estaba sintiendo. Es decir, por ejemplo, no, tengo que comer saludable y tengo que estarme midiendo la glucosa constantemente, ¿no? Y se convirtió en un ciclo, ciclo. Entonces empezaba a sentir algo y era la comprobación, ¿no? Tengo que ver, tengo que ver, tengo que ver. Y ya sea que eso bajaba la ansiedad, aparentemente en su momento, y la hacía sentir más segura. Entonces yo creo que la base, no se puede hablar de una base en sí en general, porque tenemos que estar viendo a cada paciente. No sé si respondí o me fui por otro lado. Sí, si tienen dos preguntas, las pueden poner en el chat. Te Ujú. pregunta José Juan, que dice, ¿podríamos decir que si bien es importante saber la causa u origen en este caso, es más importante saber lo que mantiene la ansiedad, lo que la alimenta, qué daría paso a la secuencia y a la devolución organizadora? Hay diferentes formas de intervenir con ansiedad. Por ejemplo, hay quienes sí les sirve mucho entender la raíz o la causa, porque entonces ahí saben por qué se están sintiendo así.
¿no? Por ejemplo, a una niña que le empezó a dar miedo las noches, cuando empezamos hacer un poquito más de preguntas, fue a través de un viaje que hizo su papá en una noche donde tuvo un accidente. Pero eso era cuando ella era muy chiquita, ¿no? Pero escuchó todo el proceso. Entonces, por ejemplo, ahí a lo mejor entender de dónde viene esa activación, pues le puede ayudar a comprender. Pero también en muchos casos lo intervenimos desde el presente, justo esto que él menciona, lo que está manteniendo, ¿no? El trabajar estos pasos, hacer visible el circuito, devolver territorio, es cómo vamos a saber cómo trabajarlo, pues es como vamos a ver, a cortar a la medida a cada paciente de acuerdo lo que vaya saliendo en sesión, ¿no? Lo que vayamos identificando. Yo con muchos trabajo desde el presente y algunos sí necesitamos ir al pasado. Ujú. También te preguntan si de los resultados de la devolución organizadora, ¿cuál es el que destacarías más o qué es lo que tú consideras más útil en esta estrategia de la devolución organizadora? A mí lo que me gusta, como lo mencioné ahí, que la persona siente como que es un caos terrible lo que vive. Porque incluso lo siente desorganizado, lo siente ilógico, lo siente tonto, lo siente absurdo. Por ejemplo, recuerdo una vez era un cirujano plástico, si no me equivoco, que hasta le daba pena, pues decir que en una de las operaciones que iba a tener, ya había tenido algunos sucesos que había presentado, como la muerte de un ser querido y cosas así, le empezaba a temblar la mano. Entonces, de pronto ellos cuando se escuchan o cuando lo viven, lo ven totalmente como que ni siquiera lo quieren nombrar porque incluso él llegó a decir, discúlpenme que se los diga, pero como yo como cirujano me está pasando esto, así lo dijo. Cuando uno les devuelve desde ese lugar, la persona ya no lo ve como un caos, le tiene lógica. Si se fijan como lo fuimos viendo, tiene lógica lo que hace, ¿a poco no? Incluso para protegerse. ¿Quién no va a querer bajar la intensidad o quién no va a querer que alguien le ayude cuando esté ahí? Entonces, para mí, yo pienso que es lo que logramos, que la persona deje de verse como un caos y encuentre como una organización. También te preguntan, Vane, que cuál es el punto de entrada más eficaz que has encontrado para romper este bucle una vez que, que el paciente ya se ha ya ha comprendido su mapa. Honestamente, lo que yo he visto mucho en terapia, por ejemplo, he visto como dos caminos, por decir. Hay personas que a través de la psicoeducación, que yo no digo que esté mal y muchos ya dijeron que me han visto y me encanta, empiezan a entender y entonces eso los hace como salir de ahí, ¿no? Como, "Oh, ok, ya entiendo que no me voy a morir. O sea, ya entiendo que aunque me dé esto, voy a estar bien. Y de ahí logramos, híjole, o sea, un paso, ¿no? Pero también en un porcentaje muy alto veo que esto no es suficiente. Aunque ellos mismos llegan a decir, es que aunque yo ya lo sé, aunque ya entendí, pues lo sigo sintiendo. Ahora qué, ¿no? Entonces, desde ahí, lo que me gusta hacer o lo que trabajo es justo empezar ya que les devuelvo esto que hablamos, la secuencia, me gusta trabajarlo desde que vean lo que se están perdiendo y trabajo mucho en sesión el que sientan la experiencia, eso, ¿no? Es como, ya identifiqué el costo que está teniendo para mí y entonces vamos a traerlo a la experiencia. Si se fijan ahí las preguntas que pueden ser un ejemplo de cómo ir guiando, a llevarlo al momento. Entonces, en un ambiente controlado, la persona empieza a vivir la experiencia y nosotros empezamos a sostener, a orientar, y entonces ahí en muchas ocasiones o en la mayoría de las veces la persona se enseña a tener una relación diferente con sus síntomas, a convivir sin que sea aterrador. Yo diría que por ahí, para mí es como que la ruta que a mí me gusta trabajar. Sí, y justo esa era la otra pregunta, la de cómo puedes guiar o contener un ataque de ansiedad o qué sería lo pertinente en esos casos, y pues es lo que ya nos comentaste.
Y pues ya, te mandan puros corazones, puras felicitaciones, que muchas gracias, que les encanta, increíble, muy buena aportación, muy bien explicado, muy útil, felicidades, que estuviste increíble, maestra Vanessa Mendoza. Hablar de la ansiedad de una manera tan clara y tan humana, con este enfoque práctico, no es fácil y lo hiciste ver sencillo. De verdad, qué orgullo verte compartir con tanta pasión, muchísimo éxito en todo lo que viene. Y pues te mandan muchos corazoncitos, qué excelente ponencia, que muchas gracias por tu participación. No, pues muchas gracias a ustedes que están aquí, nos han prestado atención. De verdad es para nosotros un placer tenerlos aquí con nosotros. Y pues a nombre del Centro de Terapia Breve Aplicada, te doy las gracias y el reconocimiento por tu destacada participación como ponente en este primer congreso titulado Otras conversaciones son posibles. Muchas gracias, Vane, Muchas por todo tu gracias. profesionalismo, por tu mirada. Tenemos 4 minutitos de descanso. Bueno, al final, bueno, aquí están poniendo sus redes sociales por si quieren seguir a Vane. Voy a estar también compartiendo las de los demás ponentes aquí por si quieren contactarla. La encuentran en sus redes como Ansiedad sin Máscara, es como te etiquetaron por acá. Y bueno, también aquí los ponentes, está aquí Elizabeth todavía, Vane se queda todavía, entonces si quieren también seguirles haciendo preguntas aquí por el chat, pues justo es para eso, ¿no? Para que abramos la conversación. Tenemos poquitos minutitos, nos da tiempo de ir por agüita o por algo breve para que al regreso nos va a compartir Norma Jiménez acerca de el trabajo con adolescentes. Así que tenemos 3 minutitos y volvemos para empezar puntual. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando.